Sin ingresos, con facturas que pagar y con una gran incertidumbre sobre su futuro, así es como se encuentran los hosteleros asturianos. A día de hoy las pérdidas son importantes para una pequeña empresa como la nuestra, ya que no hay ningún ingreso y los gastos siguen corriendo. Entonces lo más complicado es la incertidumbre y el no saber cuándo podremos volver a la normalidad. La verdad es que estamos teniendo suerte en el tema de las parejas, que la verdad se están portando de 10, entendiendo la situación, intentando ayudarnos, porque lo fácil es pues anular la boda, pasarla para el año que viene y ya está. Y la verdad, y quedar en blanco este 2020. Y la verdad es que casi el 95% de las bodas están quedando en este 2020 para intentar darlas y no quedarnos en blanco. El sector pide una hoja de ruta para saber a qué atenerse. Temen la reacción de la sociedad cuando abran sus establecimientos. Tenemos una preocupación grande porque no sabemos cómo va a reaccionar la sociedad en sí y el futuro cliente o el antiguo cliente, que cómo lo va a tomar a partir de él por la serie de inconvenientes o de protocolos que hay que seguir. En ese sentido estamos muy preocupados. No sabemos cuándo vamos a abrir, no sabemos en qué condiciones podemos abrir, sobre todo los que tenemos poco aforo, los que tenemos los locales pequeños. Luego tenemos a la gente en casa, pero a día de hoy pues todavía no cobraron nada. En Asturias hay 8.500 empresas de hostelería que generan 35.000 empleos. El sector turístico del oriente de Asturias sufre uno de los momentos más difíciles de su historia. La posibilidad de que este tipo de negocios no vuelvan a la normalidad hasta finales de año supondría la quiebra de muchas empresas del sector y la pérdida de cuantiosos empleos. Esto nos abocará al cierre a muchos de nuestros establecimientos, ¿no? Abordar un año, un ejercicio económico sin los ingresos de la temporada alta es hacer inviable nuestros negocios, ¿no? Una apertura más allá del mes de octubre supondría grandes pérdidas económicas y de empleos. Los colectivos turísticos de esta comarca ya mantienen estos días diferentes videoconferencias para intentar revitalizar el sector. Los empresarios están dispuestos a tomar medidas de seguridad para evitar posibles contagios, como la limitación del aforo de sus negocios, pero reclaman que las administraciones públicas tomen decisiones más concretas y con mayor agilidad para salvar la temporada turística. Es donde tendrían que tomar más medidas, permitir un turismo regional de proximidad en aquellas comunidades que podemos considerar verdes y hacerlo de una forma controlada. Los alojamientos rurales de Ribadesella ya han anulado todas las reservas de los meses de mayo y junio, pero todavía mantienen las de julio y agosto gracias al turismo nacional.